El sol del desierto ardía con una furia casi inhumana. El horizonte temblaba como si el suelo mismo se derritiera. Elias Carter, un ranchero del territorio de Arizona, yacía sobre la arena abrasadora, con la camisa hecha jirones y una herida de bala en el costado. Había intentado arrastrarse durante horas, buscando sombra, agua o al menos un final rápido. Pero el desierto no ofrecía nada de eso. Solo silencio, calor y muerte lenta. Todo había comenzado 2 días antes, cuando su caravana de suministros fue atacada por un grupo de bandidos fronterizos. Elías y sus hombres intentaron defenderse, pero fueron superados. Lo dieron por muerto y lo dejaron allí, bajo el sol implacable. Desde entonces no había probado agua. Cada respiración era un acto de tortura. Su caballo, su rifle y su esperanza se habían perdido en el polvo. En algún momento entre la tarde y la noche, Elías perdió el conocimiento. Soñó con un río, con el sonido del agua corriendo, con una voz femenina que lo llamaba por su nombre. Cuando volvió en sí, creyó que aún soñaba. 3 figuras femeninas se inclinaban sobre él, envueltas en mantas de piel y collares de cuentas. Eran apaches, y lo estaban tocando. El instinto le gritó que huyera, pero su cuerpo ya no respondía. La más alta, de rostro sereno y mirada firme, se agachó y le ofreció un cuenco con agua. Elías la miró con recelo. Sabía que muchos hombres blancos que caían en territorio apache no volvían jamás. Sin embargo, la sed era más fuerte que el miedo. Bebió, y en ese momento su destino cambió para siempre. Las 3 mujeres trabajaron en silencio. La mayor, Nayara, parecía liderarlas. Su voz era suave pero firme, dando órdenes en su lengua mientras examinaba la herida del ranchero. La segunda, Suma, era más joven y desconfiada. Observaba cada movimiento de Elías como si temiera una traición. La tercera, Tala, apenas una adolescente, lo miraba con curiosidad y compasión, como quien observa un pájaro herido que aún intenta volar. Lo movieron con cuidado a un pequeño refugio de piedra, oculto entre formaciones rocosas. Allí encendieron un fuego y prepararon una infusión de hierbas. Nayara limpió la herida con una mezcla amarga que ardía como fuego líquido. Elías gritó, pero ella no se detuvo. Sabía que si la bala no lo mataba, la fiebre lo haría. Esa noche, mientras el viento del desierto silbaba entre las rocas, las 3 mujeres lo velaron por turnos. Elías, delirando, balbuceó palabras incomprensibles, nombres, ruegos, recuerdos. Tala le colocó un paño húmedo sobre la frente. Suma murmuró algo en su idioma, con tono de reproche, pero siguió ayudando. Solo Nayara permaneció en silencio, mirando al hombre que había arriesgado tanto por sobrevivir. No entendía por qué lo había salvado. Sabía que si su gente lo descubría, serían castigadas por ayudar al enemigo. Pero en su corazón, algo más fuerte que el miedo la había guiado. El simple hecho de que ningún ser vivo merecía morir solo en la arena. Al amanecer, Elías abrió los ojos. Vio el fuego apagado, las huellas alrededor y a las 3 mujeres preparando su partida. Intentó hablar, agradecer, pero su voz era un hilo. Solo alcanzó a decir, gracias. Nayara lo miró y por primera vez sonrió apenas. Luego señaló el horizonte y le indicó con gestos que debía irse cuando pudiera caminar. Elías comprendió. Le habían salvado la vida, pero debía marcharse antes de atraer problemas. Cuando el sol volvió a elevarse, las 3 siluetas desaparecieron entre las dunas. Elías, aún débil, se quedó mirando. No sabía sus nombres ni de dónde venían, pero juró en silencio que algún día pagaría su deuda. Aquel encuentro breve y silencioso sería el comienzo de una historia que cambiaría el destino de todos ellos. El desierto. Testigo inmóvil, guardó el secreto. El sol ya no lo mataba, pero seguía golpeando su cuerpo como una prueba constante de resistencia. Elias Carter, aún débil, avanzaba a paso lento sobre el terreno pedregoso. Su costado seguía doliendo y cada respiración le recordaba la bala que las 3 mujeres apaches habían logrado extraer. A cada paso el recuerdo de aquellas manos cuidadosas y aquellos ojos oscuros lo perseguía. No sabía quiénes eran, pero sí sabía una cosa. Sin ellas estaría muerto. Durante el trayecto hacia el pueblo más cercano, Elías repasó todo lo ocurrido. Recordaba la mirada de Nayara, la mayor, seria y compasiva, la frialdad desconfiada de Suma y la inocente ternura de Tala. Ellas lo habían curado, alimentado y protegido, aunque su gente consideraba a los hombres blancos enemigos. ¿Por qué lo habían hecho? Esa pregunta lo acompañó durante los 3 días que tardó en llegar a la civilización. Cuando al fin divisó los molinos y las cabañas dispersas del pequeño asentamiento de Red Rock, Elías se sintió más cansado que al principio. Entró tambaleándose en la taberna, cubierto de polvo y sangre seca. Los presentes lo miraron como si vieran un fantasma. «Elias Carter», exclamó el tabernero. «Pensamos que estabas muerto». Elías se dejó caer en una silla y pidió agua. Su voz era áspera, su mirada distante. No tenía fuerzas para explicar lo que había pasado.
Solo dijo que había sobrevivido, por suerte. Pero no fue suerte. Fueron 3 mujeres apaches que arriesgaron su vida por un desconocido, y él no podía hablar de ellas. Si lo hacía, si contaba la verdad, los hombres del pueblo irían tras ellas. En el territorio de Arizona, los colonos veían a los apaches como salvajes sin alma. Elías conocía bien esa clase de odio, así que decidió guardar silencio. Esa noche, ya en su rancho abandonado, Elías observó el paisaje vacío y comprendió que todo había cambiado. Su propiedad había sido saqueada, el ganado robado. Los pocos trabajadores que tenía se habían marchado creyéndolo muerto. El viento soplaba entre los corrales vacíos y el eco de los coyotes llenaba la noche. Allí, solo y herido, Elías encendió una lámpara y juró en voz baja: «Les debo mi vida, y algún día pagaré esa deuda». Durante los días siguientes, se concentró en reconstruir lo poco que le quedaba. Vendió parte del terreno para comprar ganado nuevo y reconstruir los cercos. Pero el cansancio no era solo físico. En las noches no podía dejar de pensar en las 3 mujeres, en cómo lo habían mirado sin odio, en cómo sus manos habían trabajado para salvarlo sin esperar recompensa. Aquello desafiaba todo lo que le habían enseñado sobre los apaches. Una tarde, al visitar la oficina del sheriff, escuchó a unos hombres hablar sobre una cacería de mujeres apaches que andaban por el valle. Elías se quedó helado. «Dicen que ayudan a los blancos», comentó uno de los hombres riendo. «Traidoras hasta para su propia gente». Elías apretó los puños. No dijo nada, pero en su interior ardía la rabia. ¿Serían ellas? ¿Estarían huyendo? Sabía que si intentaba buscarlas ahora, pondría sus vidas en mayor peligro. Pero algo en él había cambiado. Ya no era solo un ranchero que luchaba por su tierra. Era un hombre con una deuda sagrada. Esa noche, antes de dormir, escribió en una hoja vieja: «3 mujeres apaches me salvaron la vida. No sé sus nombres, pero si alguna vez vuelvo a verlas, las protegeré como ellas me protegieron a mí». Guardó el papel dentro de su Biblia, como un juramento silencioso. A partir de ese día, Elias Carter empezó a vivir con un propósito que nadie en Red Rock conocía. El hombre que todos creían duro, solitario y orgulloso, ahora cargaba con una deuda que no se pagaba con dinero ni palabras, sino con honor. Y en lo más profundo del desierto, 3 mujeres hablaban en su idioma sobre el hombre que habían salvado, sin saber que aquel encuentro pronto volvería a unirlos en circunstancias mucho más oscuras. El amanecer cubría el horizonte de Red Rock con un tono rojizo, como si el propio desierto sangrara. Elias Carter, aún con la piel marcada por el sol y las cicatrices frescas en el costado, cabalgaba lentamente hacia su rancho. Cada golpe del caballo le dolía, pero el dolor era lo único que lo mantenía despierto. Después de semanas de silencio, por fin volvía a casa. Sin embargo, el hogar que recordaba ya no existía. El viento levantaba polvo entre los cercos derruidos. Las puertas del granero colgaban torcidas, y donde antes pastaban decenas de reses, solo quedaban huesos blanqueados por el sol. Elías desmontó despacio, observando con una mezcla de tristeza y furia. Su tierra, la que había trabajado durante 10 años, había sido saqueada. Las huellas del ataque eran claras. Se habían llevado los caballos, los víveres, incluso las herramientas. Lo habían dejado sin nada. Aún así estaba vivo. Y debía agradecer eso a 3 mujeres apaches. Durante los primeros días, Elías se dedicó a limpiar y reparar lo poco que quedaba. Dormía en el suelo de la cabaña principal, con un rifle cerca y una lámpara encendida toda la noche. El silencio era abrumador. En cada rincón encontraba recuerdos. Las marcas en la pared donde su hermano había medido la altura de los niños de un trabajador. Los clavos oxidados donde antes colgaban monturas. El olor a humo que se negaba a desaparecer. Era como vivir entre fantasmas. Cuando al fin se presentó en el pueblo, todos lo miraron con una mezcla de asombro y sospecha. «Elias Carter», exclamó el herrero limpiándose el sudor de la frente. «Por el amor de Dios, ¿de dónde saliste?» «Del desierto», respondió Elías sin dar más explicaciones. La noticia de su resurrección se extendió rápidamente por Red Rock. Algunos lo recibieron con alegría, otros con curiosidad morbosa, y más de uno con desconfianza. Nadie sobrevive tantos días en territorio apache sin pagar un precio. Una tarde, el sheriff McCoy lo llamó a su oficina. «Elías, me alegra verte con vida, pero necesito saber cómo escapaste», dijo mientras encendía un cigarro. «Los hombres dicen que los apaches te tuvieron». Elías lo miró fijo. «Tuve suerte. Eso es todo». El sheriff soltó una risa seca. «Suerte, ¿eh? Bueno, me alegra tenerte de vuelta. Pero ten cuidado. Los tiempos están tensos. Los colonos quieren limpiar la zona de indios, y si alguien te vio hablando con ellos...» Elías lo interrumpió. «No hablé con nadie». Salió de la oficina con el corazón encogido. Sabía que si decía la verdad, que 3 mujeres apaches lo habían salvado, alimentado y curado, no las dejarían vivir.
El pueblo no conocía la gratitud, solo el miedo. Así que eligió callar. Esa noche, de regreso al rancho, Elías se sentó frente al fuego y recordó sus rostros. Nayara con su mirada serena, Suma, desconfiada y firme, Tala, con su sonrisa tímida. Se preguntó si estarían vivas, si su tribu las habría castigado por ayudar a un hombre blanco. En su pecho la culpa crecía como un hierro candente. Les debo más de lo que puedo pagar, pensó. Los días pasaron lentos. Elías comenzó a reconstruir sus corrales con las manos heridas y la voluntad rota. A veces, en el silencio del crepúsculo, creía escuchar risas femeninas entre el viento, como si las 3 mujeres siguieran vigilándolo desde algún lugar lejano del desierto. Una mañana, mientras martillaba una tabla, un forastero pasó por el camino y gritó: «Oye, Carter, dicen que los cazadores de esclavos vienen del sur. Traen indias vivas para venderlas». Elías se detuvo. El sudor le corrió por el cuello. Algo en esa frase lo sacudió. Indias vivas para venderlas. No podía saberlo aún, pero esas palabras serían el presagio de un nuevo capítulo. El destino estaba a punto de devolverle a las 3 mujeres, pero no como salvadoras, sino como prisioneras. El rancho seguía vacío, pero Elías ya no se sentía solo. El viento del desierto le recordaba su promesa. Algún día pagaría su deuda. Y el desierto, silencioso como un juez, aguardaba para ver si cumpliría su palabra. El verano en Red Rock llegó con polvo, sequía y rumores. Elias Carter había pasado los últimos meses intentando levantar su rancho de nuevo, con poco éxito. El agua del pozo se había reducido, el ganado flaco apenas sobrevivía, y los hombres del pueblo lo miraban con recelo. Ese Carter volvió del desierto hablando poco y mirando mucho, decían algunos en la taberna. Seguro que hizo un trato con los apaches, murmuraban otros. Elías no respondía. Había aprendido que el silencio era su mejor defensa. Una tarde, mientras cargaba sacos de maíz en su carreta, escuchó un bullicio proveniente de la plaza del pueblo. Carros polvorientos habían llegado desde el sur, acompañados de hombres armados, con sombreros sucios y miradas crueles. Los llamaban traficantes de almas, aunque todos sabían su verdadero oficio. Cazadores de esclavos. Traían mujeres capturadas de las montañas, atadas con cuerdas como si fueran ganado. El olor a miedo flotaba en el aire. Elías se acercó con el ceño fruncido. Desde lejos vio las figuras femeninas arrodilladas junto al carro. Eran 3. El corazón le dio un vuelco. No podía ser. Pero cuando el viento sopló y levantó el polvo, las reconoció. Nayara, Suma y Tala, las 3 mujeres que lo habían salvado en el desierto. Sus rostros estaban sucios, sus cabellos cubiertos de arena, pero sus ojos seguían ardiendo con la misma fuerza que recordaba. Nayara mantenía la cabeza erguida a pesar del cansancio. Suma, con los labios apretados, intentaba proteger a la más joven, Tala, que apenas podía sostenerse en pie. Elías sintió una punzada en el pecho. Ellas le habían dado la vida y ahora estaban encadenadas frente a sus ojos. El jefe de los cazadores, un hombre grande de barba negra llamado Conrad Pike, subió al estrado improvisado. «Atención, caballeros», gritó con voz ronca. 3 indias apaches, fuertes, obedientes y listas para trabajar. El mejor precio se las lleva. El pueblo estalló en murmullos. Algunos se acercaron con curiosidad, otros con intención de comprar. El sheriff McCoy observaba desde su oficina sin intervenir. Era más fácil mirar hacia otro lado que enfrentarse a Pike y sus hombres. Elías apretó los puños. Cada palabra que oía lo quemaba por dentro. Recordó las manos de Nayara curando su herida, la voz de Tala dándole agua, la mirada fría pero justa de Suma. No podía quedarse callado. Se abrió paso entre la multitud. Su presencia impuso silencio. «¡Alto!», gritó con una voz que resonó más fuerte que los cascos de los caballos. Todos se giraron. Elías subió al estrado y enfrentó al cazador. «Voy a comprar a esas 3 mujeres». Pike soltó una carcajada. «¿Y para qué las quiere, ranchero? ¿Para limpiar su establo o calentarle la cama?». El murmullo del público se volvió una ola de risas y burlas. Pero Elías no se movió. Su mirada era de acero. «Sin ellas», dijo lentamente, «estaría muerto». El silencio fue inmediato. Incluso el sheriff levantó la vista. Elías sacó una bolsa de monedas y la arrojó al suelo. «Ahí tiene. Lo que pida. Pero las quiero vivas. Y libres». Pike lo miró, desconcertado por un instante, pero la avaricia pudo más. «Trato hecho», gruñó recogiendo el dinero. «Son tuyas, ranchero». Elías bajó del estrado y cortó las cuerdas con su propio cuchillo. Nayara lo observaba con una mezcla de sorpresa y confusión. No entendía sus palabras, pero comprendía el gesto. Tala lloraba en silencio. Suma se mantenía firme, como si aún no confiara en él. Cuando los 3 se alejaron, el murmullo volvió a llenar la plaza. Algunos lo llamaron loco, otros traidor. Pero Elías no miró atrás.
Montó su carreta y partió hacia su rancho con las 3 mujeres sentadas en la parte trasera, cubiertas con mantas. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de rojo. Esa noche, por segunda vez, Elias Carter cambió su destino, y esta vez lo hizo por elección. El murmullo del pueblo aún resonaba en la mente de Elias Carter cuando la carreta se alejó de la plaza de Red Rock. El sol caía, y el cielo se teñía de un rojo profundo, como si el desierto recordara cada pecado cometido bajo su horizonte. En la parte trasera del carro, las 3 mujeres apaches permanecían en silencio, envueltas en mantas raídas con la mirada fija en la nada. El polvo se levantaba a su alrededor, pero ninguna de ellas hablaba. Solo el crujido de las ruedas rompía la quietud. Elías no sabía qué decirles. Su español era torpe y el idioma apache un misterio total. Sin embargo, algo en él le decía que las palabras no bastarían. Había hecho lo que debía, comprarlas para salvarlas, pero también sabía que para ellas eso no las hacía libres todavía. A los ojos de Nayara, Suma y Tala simplemente habían cambiado de amo. Cuando llegaron al rancho, la noche ya había caído. Elías las ayudó a bajar de la carreta, encendió una lámpara y les mostró la cabaña de huéspedes, un pequeño refugio junto al establo. Les ofreció agua y pan. «Aquí estarán seguras», dijo despacio, señalando el techo y el fuego encendido. «Nadie vendrá a hacerles daño». Nayara lo miró seria sin responder. Suma desvió la vista. Tala, la más joven, tomó un trozo de pan con timidez, como si esperara un castigo por hacerlo. Elías se retiró para dejarles espacio. Pero antes de entrar en su propia casa, se giró y dijo con voz grave: «No les debo solo dinero, les debo mi vida». Las mujeres no entendieron sus palabras, pero el tono, la forma en que las dijo, las hizo detenerse. No era la voz de un dueño, era la voz de un hombre marcado por la gratitud. Durante los días siguientes, Elías trató de demostrar con hechos lo que no podía explicar con palabras. Les dio ropa limpia, les permitió caminar por la propiedad y no las obligó a trabajar. Aún así, la desconfianza seguía flotando como una sombra. Nayara observaba cada movimiento suyo, analizando sus intenciones. Suma rara vez hablaba. Pasaba el día mirando hacia el horizonte como si esperara a que alguien viniera a rescatarlas. Tala, en cambio, comenzaba a sonreír de vez en cuando, ayudando con pequeñas tareas en la cocina o dando de beber a los caballos. Una tarde, mientras reparaba una cerca, Elías notó que Nayara se acercaba. Caminaba despacio con los brazos cruzados y se detuvo frente a él. «¿Por qué tú hacer esto?», preguntó en un inglés torpe, aprendiendo con esfuerzo. Elías bajó el martillo y se quedó pensativo. «Porque ustedes me salvaron», respondió. «En el desierto, cuando estaba herido». Ella frunció el ceño tratando de recordar. Entonces sus ojos se suavizaron. Lo reconoció. El hombre que habían encontrado medio muerto, al que habían curado y dejado libre. El hombre blanco que prometió volver. Nayara asintió lentamente sin decir más, pero algo cambió en su mirada. Ya no era solo desconfianza, era comprensión. Esa noche Tala llevó flores silvestres al porche y las dejó junto a la puerta de Elías. Un gesto simple pero poderoso. Suma, aunque aún reacia, empezó a dormir más tranquila. Y Nayara, en silencio, comenzó a observarlo de otro modo, como a alguien que tal vez no buscaba poseerlas, sino redimirse. Sin embargo, no todos en Red Rock compartían esa visión. Los hombres del pueblo murmuraban cada vez que veían humo salir del rancho de Carter. «Está loco», decían. «Vive con 3 apaches como si fueran su familia». El odio, disfrazado de moral, empezó a crecer. Pero esa noche, mientras Elías miraba el fuego y las 3 mujeres descansaban bajo su techo, supo algo con certeza. Por primera vez desde su ataque en el desierto, no estaba solo. Había cumplido su promesa. Las había salvado, como ellas lo salvaron a él. Y aunque el mundo no lo entendiera, su deuda no era de dinero ni de orgullo, era de alma. Los días en el rancho de Elias Carter transcurrían entre largos silencios, miradas cautelosas y el sonido constante del viento. A pesar de su buena intención, Elías sabía que las 3 mujeres apaches, Nayara, Suma y Tala, no se sentían seguras. Las había rescatado, sí, pero para ellas seguía siendo un hombre blanco. Y en el oeste, eso significaba enemigo. El rancho, antes un lugar de trabajo y vida, se había convertido en un territorio dividido por la desconfianza. Las mujeres dormían en la cabaña de huéspedes, separadas del resto. Nayara salía temprano cada mañana, caminando por los límites de la propiedad, observando el horizonte como si esperara un ataque. Suma se mantenía en silencio casi todo el día, haciendo solo lo necesario, mientras Tala, la más joven, empezaba a adaptarse, fascinada por los animales del rancho. Elías trataba de acercarse con respeto. Les enseñó a usar las herramientas, a recoger agua del pozo y a cocinar pan en el horno de piedra. Nunca alzó la voz, nunca las obligó a nada, pero cada gesto suyo era observado con cautela.
Cuando intentaba hablar, ellas respondían con frases cortas o miradas duras. Era como si cada palabra tuviera que cruzar un río de miedo antes de llegar. Una tarde, Elías dejó comida junto a la puerta de la cabaña. Pan fresco, carne seca y un poco de miel. Escuchó pasos detrás de él. Era Nayara. «No necesitamos caridad», dijo con voz firme, su acento fuerte pero claro. Elías se giró, sorprendido de oírla hablar en su idioma. «No es caridad», respondió con calma. «Es compartir». Nayara lo miró en silencio. No parecía convencida, pero tampoco lo rechazó. Luego tomó la bandeja y se alejó sin una palabra más. Esa noche, Elías no pudo dormir. Se preguntaba si había hecho lo correcto. Había pagado una fortuna para liberarlas, pero ¿era libertad real si seguían sintiéndose prisioneras? Recordó su tiempo en el desierto, la sensación de indefensión, la sed, el miedo. Ahora comprendía que ellas vivían con ese mismo peso. Solo que en su casa, a la mañana siguiente, vio a Tala jugando con un potrillo recién nacido. Su risa ligera rompió la tensión que había dominado el rancho durante días. Elías sonrió desde lejos. Fue entonces cuando Nayara se acercó y por primera vez habló sin hostilidad. «Tala no recuerda el miedo», dijo, observando a la muchacha. «Pero Suma sí. La tribu nos llamó traidoras por salvarte». Elías la escuchó en silencio. «Lo sé», respondió con tono grave. «Por eso las traje aquí, para que nadie más las lastime». «¿Y tú?», preguntó Nayara con una leve chispa en los ojos. «¿Quién te protege a ti?». Elías se quedó sin respuesta. En su interior entendió que, aunque ellas no lo supieran, también lo estaban salvando de otra forma. De su soledad, de su culpa, de la dureza que el oeste había puesto en su alma. Pasaron los días y una rutina comenzó a formarse. Nayara empezó a ayudar en la siembra. Suma, hábil con las manos, reparaba la ropa vieja y Tala acompañaba a Elías en los establos. Lentamente el rancho volvió a tener vida, pero el miedo seguía ahí, invisible, esperando una oportunidad para despertar. Los trabajadores blancos que alguna vez ayudaron a Elías se negaban a volver. Decían que el rancho estaba maldito, que ningún hombre decente vivía entre salvajes. En el pueblo los rumores crecían. Algunos afirmaban que las mujeres lo tenían embrujado, otros que Elías planeaba casarse con una de ellas. Él no respondía. Sabía que en el oeste el silencio era más fuerte que cualquier explicación. Esa noche, mientras cenaban alrededor del fuego, Tala le ofreció a Elías un pedazo de pan que ella misma había hecho. Fue un gesto pequeño, pero marcó un cambio. Por primera vez compartieron la comida como iguales. Nayara observó la escena en silencio, pero una leve sonrisa asomó en su rostro cansado. Tal vez por primera vez empezaba a creer que aquel hombre no buscaba esclavas, sino redención. Sin embargo, bajo esa tregua silenciosa el peligro seguía acercándose. En Red Rock, los hombres empezaban a preguntarse qué hacía Elias Carter protegiendo a 3 mujeres apaches. Y algunos estaban dispuestos a averiguarlo, aunque eso significara sangre. El pequeño pueblo de Red Rock estaba a solo mediodía de viaje desde el rancho de Elias Carter, pero las distancias en el oeste no se medían solo en millas, se medían en desconfianza, prejuicio y orgullo. Desde que el ranchero había regresado con 3 mujeres apaches, los murmullos no habían cesado. Cada visita suya a la tienda o a la herrería era observada con ojos recelosos y las conversaciones se detenían apenas cruzaba la puerta. Elías, acostumbrado al aislamiento, había intentado ignorarlo. Sin embargo, los rumores crecían como una tormenta. Se decía que las 3 mujeres eran hechiceras, que lo habían embrujado para quedarse con su rancho. Otros aseguraban que Elías se había mezclado con ellas y que pronto tendría medio pueblo contaminado con sangre apache. En un territorio donde el odio era tan común como el polvo, esas palabras podían costar una vida. Una tarde, mientras cargaba sacos de maíz en su carreta, Elías escuchó a 2 hombres discutir cerca del pozo. «Ese Carter está loco», decía uno. «Dicen que duerme con esas salvajes, que hasta aprendió su idioma». «Si el ejército se entera, lo acusan de traición», respondió el otro. «Nadie protege indias sin querer algo a cambio». Elías apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que enfrentarlo solo echaría más leña al fuego. Aún así, el silencio dolía más que cualquier golpe. De regreso al rancho, la tensión lo acompañó todo el camino. El viento arrastraba el polvo y con él su creciente sensación de peligro. Al llegar, vio a Nayara cortando leña y a Suma lavando ropa en el río. Tala, la más joven, corría tras un perro que había adoptado. La escena parecía tranquila, pero Elías sentía que el mundo exterior ya estaba tocando su puerta. Durante la cena les habló con voz grave. «El pueblo está hablando. Si alguno de ellos viene, no respondan. No salgan. Yo me encargaré». Nayara lo miró fijamente.
¿Temes por nosotras o por ti?, preguntó. Por todos, respondió él sin apartar la vista del fuego. No saben quiénes son ustedes, solo ven lo que odian. Esa noche la tensión se sintió más pesada que nunca. El silencio del desierto parecía lleno de presagios. Nayara, incapaz de dormir, salió y encontró a Elías sentado en el porche, con el rifle apoyado sobre las piernas. Los hombres del pueblo te odian por ayudarnos, dijo ella sentándose a su lado. No me importa lo que piensen, respondió. Pero si vienen, habrá sangre. Nayara lo observó unos segundos y luego susurró. Si mueres por nosotras, habrán tenido razón. Elías se volvió hacia ella, sorprendido por la dureza de sus palabras. ¿Y si vivo por ustedes?, preguntó con calma. Ella no contestó, pero por primera vez sus ojos mostraron algo más que desconfianza, una mezcla de respeto y miedo. Mientras tanto, en el pueblo, las habladurías habían llegado a oídos de Henry McGraw, un ranchero poderoso y rival de Elías. McGraw nunca había perdonado que Carter rechazara venderle una parte de su terreno, y ahora veía una oportunidad. Un hombre que vive con indias no merece su tierra, dijo en la cantina, levantando su vaso de whisky. Si el ejército no actúa, lo haremos nosotros. Esa frase encendió el espíritu vengativo de varios hombres. En el oeste no se necesitaban pruebas, solo excusas, y proteger a mujeres apaches era más que suficiente. McGraw y sus compañeros decidieron visitar el rancho esa misma semana para poner las cosas en orden. De vuelta en su hogar, Elías sentía la amenaza acercarse. Los caballos estaban inquietos, los perros ladraban hacia el sur y hasta Nayara parecía percibir el peligro. El viento trae voces malas, dijo ella en su idioma mirando al horizonte. El rancho, que apenas comenzaba a llenarse de vida y confianza, volvía a oler a miedo. Elías sabía que no podía enfrentarse solo a todo Red Rock, pero tampoco podía huir. Aquellas 3 mujeres no eran solo sus huéspedes, eran la razón por la que seguía respirando. Esa noche, mientras el fuego se consumía lentamente, Elías tomó una decisión silenciosa. Si los hombres del pueblo venían, no encontrarían a un hombre arrepentido. Encontrarían a alguien dispuesto a morir por lo que creía justo. En la oscuridad, Nayara lo miró desde la ventana, comprendiendo que en ese rincón del mundo el valor de un hombre no se medía por las tierras que tenía, sino por las vidas que estaba dispuesto a proteger. El amanecer llegó teñido de rojo. Un silencio tenso envolvía el rancho, tan espeso que ni los gallos se atrevieron a cantar. Elías Carter llevaba toda la noche sin dormir, con el rifle apoyado contra la baranda del porche. Desde la distancia se podía sentir que algo se acercaba. No eran coyotes, ni el viento del desierto. Era el rumor de caballos, el murmullo de hombres armados. Nayara fue la primera en salir de la cabaña de huéspedes. Su instinto apache la había despertado antes que el sol. Al ver el rostro cansado de Elías, entendió sin palabras lo que estaba por suceder. «Vienen por ti», dijo, ajustándose el chal de piel. «O por nosotras». Elías asintió con gravedad. «Da igual», respondió. «Nadie va a tocarlas mientras yo respire». Poco después, Suma apareció llevando consigo a Tala, que aún temblaba de miedo. El aire estaba cargado de electricidad. Elías las llevó al interior del granero y les indicó dónde esconderse, detrás de los fardos de heno. «No salgan. Pase lo que pase», ordenó con voz firme. Tala intentó protestar, pero Nayara la tomó del brazo. «Haz lo que dice», le susurró. «Este no es momento para llorar». Cuando el sol apenas asomó, se escuchó el primer relincho. Desde la colina del sur aparecieron Henry McGraw y 6 hombres del pueblo, todos montados y armados. Se detuvieron frente al portón del rancho. Elías, de pie en el porche, los observó con una calma tensa. «Carter», gritó McGraw bajando de su caballo. «¿Sabes por qué estamos aquí?» «Supongo que no es para comprar ganado», respondió Elías con frialdad. McGraw escupió al suelo y dio un paso adelante. «Te advertimos, no queríamos problemas, pero trajiste a esas indias a nuestras tierras. No pertenecen aquí». «Tampoco yo, según ustedes», replicó Elías. «Pero aquí estoy». El silencio se quebró cuando uno de los hombres apuntó su rifle. Elías levantó su arma lentamente. No quería matar, pero sabía que si disparaba sería para sobrevivir. «Vuelvan al pueblo», dijo. «No quiero sangre». «Entonces entréganos a las mujeres», gruñó McGraw. «Después hablaremos de paz». Elías sintió un fuego subirle por el pecho. Dio un paso al frente, su sombra larga sobre la tierra polvorienta. «No, ellas son libres, y nadie volverá a ponerles una mano encima». El primer disparo vino de la derecha. La bala rozó el poste del porche y levantó astillas. Elías respondió de inmediato. El estruendo del rifle retumbó en el aire y uno de los atacantes cayó del caballo.
En segundos el rancho se convirtió en un campo de batalla. Nayara, al oír los disparos, salió corriendo del granero, desobedeciendo la orden. Tomó el viejo arco apache que Elías había guardado en el establo y se unió a la defensa. Desde detrás de un muro de piedra disparó una flecha certera que atravesó el hombro de otro hombre. «Regresa al granero», gritó Elías entre el humo y el polvo. «No soy una prisionera», respondió ella tensando otra flecha. El fuego crepitaba, los caballos relinchaban y el eco de los disparos resonaba por todo el valle. Tala lloraba en silencio mientras Suma la cubría con el cuerpo, murmurando oraciones antiguas en su lengua. Después de varios minutos que parecieron horas, los atacantes comenzaron a retroceder. McGraw, furioso y herido, montó su caballo y gritó: «Esto no ha terminado, Carter. Volveremos con el ejército». Elías, cubierto de polvo y sangre, bajó el rifle lentamente. «Entonces tráelos», dijo con voz ronca. «Aquí los esperaré». Cuando los hombres desaparecieron entre la neblina del amanecer, el rancho quedó en silencio. Solo el viento movía las puertas golpeadas y el olor a pólvora flotaba en el aire. Elías se dejó caer sobre las escaleras del porche, agotado. Nayara se acercó y le tendió un paño para limpiar una herida en su frente. «Ellos volverán», dijo ella sin emoción. «Lo sé», respondió él, «pero ya no los esperaremos con miedo». En ese instante, algo cambió entre ellos. No eran Salvador y rescatadas, ni ranchero y apaches. Eran sobrevivientes, unidos por la misma tierra y la misma amenaza. El amanecer, aunque rojo y violento, marcaba el comienzo de una alianza forjada en fuego y sangre. Y Elías comprendió que por primera vez su rancho no solo era su hogar, también era el refugio de quienes habían aprendido a luchar juntos para vivir. El sol ya estaba alto cuando el humo del enfrentamiento comenzó a disiparse. El rancho, cubierto de polvo y silencio, parecía una escena de fantasmas. Los cuerpos de 2 hombres del pueblo yacían a la entrada, mientras un tercero gemía de dolor entre los arbustos. Elías Carter, exhausto y cubierto de sangre seca, apenas podía mantenerse en pie. Había sobrevivido, sí, pero a un precio que todavía no podía calcular. Nayara, también herida en el brazo por una bala que rozó su piel, lo observaba en silencio. Sus ojos, antes llenos de desconfianza, mostraban una mezcla de respeto y preocupación. Cuando Elías tambaleó hacia el porche, ella corrió a sostenerlo. «Siéntate», dijo con voz firme. «No eres de piedra, ranchero». Él sonrió débilmente. «Tú tampoco, aunque lo intentes». Mientras Suma se encargaba de limpiar las heridas con agua caliente y hierbas, Tala permanecía en silencio, con los ojos muy abiertos. Era la primera vez que veía tanta violencia de cerca. Su infancia, tan frágil y breve, parecía haber terminado esa mañana. Dentro del rancho, el aire estaba cargado de un olor metálico a sangre y humo. Elías intentó ponerse de pie, pero Nayara lo detuvo. «Descansa», le ordenó. «Los muertos no necesitan héroes». Elías suspiró y cerró los ojos por un momento. En su mente, las palabras de Henry McGraw resonaban como una amenaza constante. «Volveremos con el ejército». Sabía que no era una advertencia vacía. En el oeste, los hombres como McGraw no olvidaban ni perdonaban. Durante la tarde, Nayara y Suma se encargaron de enterrar a los muertos en una colina cercana. Elías insistió en ayudarlas, pero su cuerpo no respondía. Desde el porche, las vio cavar la tierra dura del desierto con una determinación silenciosa. No era la primera vez que ellas lidiaban con la muerte, y probablemente no sería la última. Cuando el sol empezó a caer, Nayara regresó y se sentó frente a él. «Mataste por nosotras», dijo sin rodeos. «Defendí mi hogar», respondió Elías. «Nosotras no somos tu hogar». Él la miró con seriedad. «Entonces dime qué son». Nayara dudó. Había algo en la voz de ese hombre, una mezcla de cansancio y verdad. Finalmente respondió: «Somos la deuda que no puedes pagar». Esa noche, mientras el rancho dormía, Elías se levantó y caminó hasta el granero. Observó los caballos, el campo, las huellas del combate. Su vida, una vez simple, había cambiado para siempre. No solo había comprado 3 mujeres apaches, había comprado una guerra, pero dentro de él algo se encendía, una sensación de propósito, una razón para seguir resistiendo. Al día siguiente, Nayara entró al rancho con una decisión tomada. «Debemos irnos», dijo con tono firme. «Si el ejército viene, nos matarán a todas». Elías negó lentamente. «No me iré. Este rancho es mi vida. Y ahora también es su refugio». «¿Refugio?», repitió ella incrédula. «¿Contra todo un pueblo?». «Contra lo que venga», respondió él mirándola a los ojos. «Pero no huiré otra vez». Nayara lo observó largo rato. Había algo en su determinación que la desarmaba. Tal vez porque en su tribu los hombres también morían defendiendo lo que amaban. «Entonces lucharemos contigo», dijo al fin. «Pero a nuestra manera».
Durante los días siguientes comenzaron a preparar el rancho para lo inevitable. Cavaron trincheras, reforzaron las paredes, escondieron provisiones. Suma, con manos hábiles, reparó viejas armas y cuchillos. Tala aprendió a montar un caballo y a usar una honda. El rancho, que antes fue un símbolo de aislamiento, se transformó en una fortaleza. Pero no todo era preparación para la guerra. Entre las sombras del peligro florecía una extraña unión. Elias y Nayara, aunque seguían discutiendo, habían comenzado a entenderse con pocas palabras. Entre ellos crecía una confianza hecha de fuego y silencio, como si la batalla hubiera borrado las fronteras que los separaban. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Nayara se acercó al porche donde Elías afilaba su cuchillo. «Si morimos», dijo ella, «que sea peleando». Elías levantó la vista y en sus ojos cansados brilló una chispa. «No moriremos», contestó, «no mientras sigamos juntos». En ese instante, entre las heridas abiertas y los juramentos silenciosos, nació algo más fuerte que el miedo. Una alianza sagrada, sellada por la sangre y la voluntad de resistir. Porque en el salvaje oeste, los lazos forjados en medio del peligro eran los únicos que duraban para siempre. El amanecer llegó con un silencio que pesaba como plomo. El aire estaba quieto y hasta los caballos permanecían inmóviles, con las orejas erguidas hacia el horizonte. Elias Carter se levantó antes del alba, con una sensación que le heló la sangre. El enemigo volvería pronto. No necesitaba señales ni mensajeros. Lo sabía en sus huesos. Durante los días anteriores, la preparación había sido intensa. El rancho ya no era un hogar, sino una fortaleza. Las ventanas estaban reforzadas con tablones, los corrales cercados con rocas y las herramientas de labranza se habían convertido en armas improvisadas. Nayara, Suma y Tala trabajaban junto a Elias sin descanso. No había órdenes, solo un entendimiento silencioso. Cada uno sabía lo que debía hacer. Esa mañana, cuando el sol apenas asomó, Suma divisó una columna de polvo en el horizonte. No eran bandidos, eran soldados, el ejército. «Vienen», dijo con la voz tensa. Elías se acercó entrecerrando los ojos. A lo lejos pudo distinguir la bandera y detrás de ella el rostro inconfundible de Henry McGraw montando orgullosamente junto al capitán. «Maldito traidor», murmuró Elías. No pudo con balas, así que vino con uniforme. Sabía lo que eso significaba. McGraw había convencido al ejército de que el rancho escondía apaches fugitivos. En el oeste, esa acusación era suficiente para justificar una masacre. Elías bajó del porche y reunió a las mujeres en el granero. «No quiero que peleen», dijo con firmeza. Nayara cruzó los brazos. «No somos tu carga, ranchero. Ya peleamos una vez y sobrevivimos». «Esta vez es diferente», replicó él. «No son 6 hombres, son 20». Ella lo miró con una calma peligrosa. «Entonces serán 20 tumbas». Elías no insistió. Sabía que discutir con Nayara era tan inútil como detener el viento. Así que se limitó a revisar sus armas y preparar las defensas. En su mente repasaba cada ángulo, cada punto débil. Había jurado protegerlas y lo haría, aunque eso significara su fin. Cuando el contingente se acercó, el capitán levantó la mano ordenando detenerse. «Señor Carter», gritó desde su caballo. Por orden del gobierno se le exige entregar a las 3 mujeres apaches que oculta en su propiedad. Elías dio un paso al frente. «No las oculto», respondió. «Viven conmigo. Son libres». McGraw sonrió desde su montura. «Eso no es lo que dice la ley, Elías, y menos lo que dice el pueblo». El capitán se mostró impaciente. «No queremos violencia. Entréguelas y no se te hará daño». Elías lo miró directamente a los ojos. «Ya lo intentaron una vez. No volveré a entregarle a nadie». El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. Luego McGraw alzó su rifle y gritó: «¡Entonces mátelo!». El estampido de los fusiles llenó el aire. Elias corrió hacia la trinchera que había cavado junto al corral. Nayara y Suma respondieron desde las ventanas con disparos precisos aprendidos a la fuerza. Tala, escondida con los caballos, oraba en voz baja. Las balas impactaban contra las paredes levantando astillas. Elías disparaba con precisión manteniendo a raya a los soldados. Cada disparo era un segundo más de vida. Pero el enemigo era numeroso. En medio del caos, una bala alcanzó el hombro de Elías. Cayó al suelo jadeando. Nayara, sin pensarlo, salió corriendo bajo el fuego cruzado para arrastrarlo de nuevo a cubierto. «Te dije que te quedaras adentro», gruñó él con el rostro torcido de dolor. «Y yo te dije que no somos tu carga», replicó ella apretando el vendaje con fuerza. El tiroteo continuó durante horas. El sol, alto y cruel, caía sobre ellos como un látigo. Finalmente, cuando el polvo comenzó a cubrir el campo y las municiones se agotaban, el capitán ordenó la retirada. Habían perdido varios hombres. Elías, sangrando pero vivo, miró cómo se alejaban. McGraw, antes de partir, se detuvo a la distancia y gritó:
No podrás resistir siempre, Carter. El ejército volverá, y esta vez con fuego. Elías, apoyado en el hombro de Nayara, respondió con voz ronca pero firme. Entonces que traigan fuego. Aquí no hay nada que quemar, solo tierra y voluntad. Cuando el último eco de los cascos se desvaneció, el rancho quedó en silencio. Los campos estaban marcados por balas y sangre, pero aún en pie. Elías miró a Nayara, y por primera vez su mirada no era de desconfianza ni miedo, era de orgullo. Habían sobrevivido otra vez, pero ambos sabían que lo peor aún estaba por venir, porque en el salvaje oeste, el enemigo no siempre regresaba con armas, a veces regresaba con leyes. El rancho de Elias Carter parecía un cementerio silencioso. Las paredes aún conservaban los agujeros de bala del último ataque. Las cercas estaban rotas y el olor a pólvora seguía flotando en el aire. Sin embargo, los 4 sobrevivientes, Elías, Nayara, Suma y Tala, seguían con vida. Y en el salvaje oeste, eso ya era una victoria. Durante días trabajaron sin descanso para reparar lo que podían. Elías, con el hombro vendado y el rostro cansado, reconstruyó los cercos del corral y arregló el pozo dañado por las balas. Nayara y Suma reforzaban las ventanas con madera nueva, mientras Tala cuidaba a los caballos heridos. El rancho poco a poco recuperaba su forma, pero no su calma. El enemigo podía volver en cualquier momento, y lo sabían. Pero lo que ninguno esperaba era que el ataque siguiente no viniera con armas, sino con palabras. Una mañana, cuando el sol apenas tocaba los campos, apareció un jinete solitario en el horizonte. Era un hombre del ejército, con uniforme limpio y bandera blanca. Elías lo recibió con cautela, rifle en mano. «Vengo en nombre del capitán Monroe», dijo el mensajero. «Traigo un documento oficial del gobierno». Elías lo tomó sin decir palabra. El sello rojo en el sobre le dio un mal presentimiento. Dentro, el mensaje era breve y cruel. Por orden del gobierno territorial, la propiedad conocida como Rancho Carter será expropiada por albergar fugitivos apaches. El propietario deberá abandonar el terreno en un plazo de 5 días. Elías sintió como la rabia le quemaba el pecho. «Así que ahora me roban por hacer lo correcto», murmuró. El mensajero incómodo solo respondió: «Lo siento, señor Carter. No es decisión mía». Cuando el jinete se marchó, Elías apretó el papel hasta romperlo. Nayara, que lo había observado desde lejos, se acercó. «¿Qué dice esa carta?» Elías la miró con los ojos encendidos. «Dice que la libertad tiene precio, y parece que ya lo estoy pagando». Durante el resto del día, el silencio dominó el rancho. Pero al caer la tarde, Nayara rompió ese silencio con una decisión inesperada. «Nos iremos», dijo. «¿A dónde?», preguntó Elías, aún furioso. «Al norte, a las montañas. Hay tribus que aún no se han rendido. Tal vez allí podamos empezar de nuevo». Elías negó lentamente. «Este es mi hogar. No puedo abandonarlo. No puedes salvarlo solo», replicó Nayara. «A veces, para vivir, hay que dejar atrás la tierra». Elías la observó largamente. En su interior sabía que ella tenía razón. Pero el rancho no era solo tierra. Era su pasado, su redención, el lugar donde había aprendido lo que significaba proteger a otros. «No me importa la tierra», dijo al fin. «Me importan ustedes. Si se van, iré con ustedes». Esa noche, mientras el viento del desierto soplaba como un lamento, comenzaron a empacar lo poco que tenían. Tala recogió las mantas y los utensilios. Suma guardó las semillas como si aún soñara con plantar de nuevo en otra parte. Elías preparó los caballos mientras Nayara encendía una última hoguera frente a la casa. «¿Qué haces?», preguntó él. «Despido a los muertos», respondió ella mirando las llamas. «Este fuego no es de guerra, es de gratitud». Durante horas el fuego ardió frente al rancho, iluminando los rostros cansados de quienes habían perdido todo, menos el uno al otro. Elías observó las sombras bailar sobre las paredes quemadas y pensó en todo lo que había pasado: el rescate, los ataques, la desconfianza y finalmente la alianza. Al amanecer, el rancho ya no parecía el mismo. Las cenizas cubrían el suelo y el humo se elevaba al cielo como un último adiós. Elías montó su caballo y miró hacia el norte. «No sé qué nos espera», dijo. «La libertad», respondió Nayara. «Aunque duela». Cuando partieron, el sol comenzó a elevarse detrás de ellos, bañando el desierto en oro. Dejaban atrás no solo una casa, sino una parte de sí mismos. Elías no era el mismo hombre que había comprado a 3 mujeres apaches para salvarlas. Ahora sabía que ellas lo habían salvado a él, de su soledad, de su culpa y del odio del mundo. En ese viaje hacia lo desconocido, el precio de la libertad se pagaba con cada paso, pero también con la esperanza de que más allá del horizonte existiera un lugar donde nadie los persiguiera por amar lo que otros temían. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte cuando Elias Carter,
Nayara, Suma y Tala dejaron atrás el rancho que había sido su refugio, su prisión y su campo de batalla. El humo todavía se alzaba en columnas delgadas detrás de ellos, como si las sombras del pasado los siguieran en silencio. Pero esta vez ninguno miró atrás. Lo que quedaba atrás ya no podía salvarse. El viaje hacia el norte fue duro desde el principio. La tierra se volvía cada vez más árida, los caminos desaparecían entre las piedras y el viento cortaba como cuchillas. Elías, con la barba crecida y la mirada fija, guiaba al grupo con una determinación silenciosa. Había algo nuevo en él, una serenidad nacida del sacrificio. Las tres mujeres caminaban junto a él, cada una llevando consigo algo más que un equipaje físico. Nayara llevaba el peso de su pueblo desaparecido, pero también una nueva esperanza. Suma, con su voz calmada y sus manos firmes, era la fuerza silenciosa que mantenía al grupo unido. Tala, más joven, veía el mundo con ojos nuevos. Para ella, el norte no era una huida, sino una promesa. Una noche, acamparon cerca de un arroyo escondido entre los riscos. Mientras Elías encendía una fogata, Nayara se acercó con una mirada pensativa. «¿Crees que realmente podremos empezar de nuevo?», preguntó. Elías suspiró. «No sé si se puede empezar de nuevo», respondió, «pero sí sé que se puede seguir caminando». Y eso ya es algo. El silencio del desierto los envolvió. Las estrellas parecían más cercanas y el fuego reflejaba en los ojos de Nayara un brillo que Elías no había visto antes. Por primera vez en semanas sonrió. A la mañana siguiente encontraron señales de otros viajeros, huellas frescas, restos de fogatas, marcas en los árboles. Eran rastros de apaches que también habían escapado del control del ejército. Siguiendo esas pistas, llegaron a un pequeño valle escondido entre montañas. Allí, un grupo de familias nativas había levantado chozas y cultivaba maíz junto a un arroyo. Cuando los recién llegados aparecieron, varios hombres levantaron sus arcos. Nayara levantó las manos, hablando en su lengua. Hubo un momento de tensión. Luego un suspiro de alivio cuando una anciana la reconoció. «Nayara, la hija del jefe Kiona», dijo la mujer con emoción. «Pensábamos que estabas muerta». El reencuentro fue conmovedor. Las mujeres del poblado las abrazaron, compartiendo lágrimas y pan de maíz. Elías observó la escena desde cierta distancia. No era su mundo, y lo sabía. Pero cuando Nayara lo miró y lo invitó a acercarse, comprendió que ya no existían fronteras entre ellos. Esa noche, en la hoguera del nuevo campamento, Elías fue recibido como invitado. Los hombres lo miraban con cautela, pero Nayara habló por él. «Este hombre nos salvó, no por obligación, sino por compasión. Si estamos aquí, vivos, es gracias a él». El anciano de la tribu, de rostro curtido y mirada sabia, asintió lentamente. «Entonces, mientras camine con nosotros con respeto, este hombre será bienvenido». Las semanas siguientes trajeron una paz que parecía irreal. Elías ayudaba a construir chozas y a reparar herramientas. Suma enseñaba a las mujeres a curtir pieles como lo hacían en el rancho. Tala aprendía a montar caballos salvajes bajo la guía de Elías, que se reía cada vez que ella caía en la arena. Nayara, por su parte, se había convertido en mediadora entre dos mundos, el del hombre blanco y el de su pueblo. Un atardecer, mientras observaban juntos las montañas teñidas de rojo, Nayara le dijo a Elías: «Mi padre decía que cada alma tiene dos horizontes, uno que deja atrás y otro al que se dirige. El primero siempre duele, el segundo siempre sana». Elías sonrió mirando el fuego del cielo. «Entonces supongo que el nuestro está allá», respondió señalando el norte. «Y esta vez no pienso perderlo». En ese instante, mientras el viento del valle soplaba entre los árboles, ambos comprendieron que no se trataba solo de huir o sobrevivir. Era el inicio de una nueva vida, un hogar nacido del dolor, pero también de la unión. El rancho había sido destruido, pero en esas tierras lejanas, Elías y Nayara finalmente construían algo más duradero. Una familia, un propósito y una libertad que nadie podría comprar ni quitar jamás. Pasaron varios meses desde que Elías Carter, Nayara, Suma y Tala encontraron refugio entre las montañas del norte. A simple vista parecía que la vida había vuelto a florecer. Los campos de maíz crecían, los niños jugaban junto al arroyo y las noches se llenaban de cantos alrededor del fuego. Pero bajo aquella aparente calma, una nueva tormenta se gestaba en el horizonte. El ejército norteamericano había reanudado sus patrullas, buscando a las tribus apaches que se habían dispersado después de los últimos ataques. Y uno de los nombres que surgía entre los informes era el de Elías Carter, el ranchero que había secuestrado a 3 mujeres nativas y las había escondido. La versión oficial lo pintaba como un traidor, un hombre que había vendido su honor por unas salvajes. Una mañana, mientras Elías reparaba una cerca cerca del arroyo, divisó una nube de polvo en la distancia. Tomó su rifle, pero su corazón se encogió al ver lo que se acercaba. 5 jinetes con uniformes del ejército. No eran cazadores de recompensa ni bandidos.
Eran soldados, y los dirigía un hombre al que Elías conocía bien, el capitán Dougherty, su antiguo superior durante la guerra civil. «Vaya, Carter», dijo el capitán al desmontar. «Nunca pensé verte escondido entre indios». Elías no respondió. Mantuvo la calma, observando cómo los soldados miraban con desprecio las chozas y los rostros morenos que los observaban desde la distancia. «No estoy escondido», contestó al fin. «Estoy viviendo». El capitán soltó una carcajada seca. «Llamas vivir a esto, ¿eh? Traicionar a tu gente. Vivir con los mismos que mataron a los tuyos». «No me debes lealtad, Dougherty», replicó Elías con firmeza. «Te la debo a mi conciencia». El silencio se volvió tenso. Nayara apareció a lo lejos, sosteniendo una vasija de agua. Uno de los soldados la señaló con una sonrisa burlona. «Míralo, el buen samaritano. No sabíamos que también te gustaban las indias». Elías apretó los puños, pero Nayara lo detuvo con una mirada serena. El capitán entonces se acercó y habló en voz baja. «Escucha, Carter, no tengo nada contra ti, pero si no entregas a estas 3 mujeres, el ejército arrasará este lugar. No me obligues a hacerlo». Elías se quedó en silencio unos segundos, mirando a Nayara, luego a Suma y Tala, que observaban desde el borde del campamento. «No puedo entregarlas», dijo finalmente. «Me salvaron la vida cuando tú y los tuyos me dejaron morir». Dougherty frunció el ceño y en sus ojos brilló una mezcla de rabia y vergüenza. «Entonces sufrirás las consecuencias», gruñó, montando su caballo. «Te daré hasta el amanecer. Aquella noche fue larga». Elías reunió a Nayara, Suma y Tala junto a la hoguera. «Vendrán mañana», dijo con voz grave. «No puedo permitir que los encuentren aquí. Deben huir antes del amanecer». Nayara negó con la cabeza. «No iremos sin ti». «Debes hacerlo», insistió él. «Si me quedo puedo distraerlos. Quizás así tengan tiempo de escapar al norte». Suma, que rara vez hablaba, tomó su mano. «Nosotras también te salvamos una vez, Elías. No volveremos a dejarte solo». El fuego crepitaba, iluminando los rostros decididos de las 3 mujeres. Elías comprendió que no había manera de convencerlas. No eran sus prisioneras ni sus protegidas. Eran su familia. Cuando el amanecer pintó el cielo de oro, los soldados regresaron. Pero esta vez el valle no los recibió con miedo. Elías estaba de pie, rifle en mano, y a su lado Nayara, Suma y Tala, con arcos y lanzas improvisadas. Detrás de ellos, los hombres de la tribu salieron de entre las chozas, formando una línea silenciosa. El capitán Dougherty detuvo su caballo y miró la escena con asombro. «¿Vas a enfrentarte a nosotros, Carter?» «No», respondió Elías con calma. «Voy a defender mi hogar». Hubo un instante eterno de silencio antes de que el primer disparo rompiera el aire. La batalla que siguió fue breve pero feroz. El eco de los rifles se mezcló con los gritos de guerra apache. Cuando el polvo finalmente se asentó, el capitán yacía herido y sus hombres derrotados. Elías también estaba herido, con un disparo en el hombro, pero aún de pie. Nayara corrió hacia él y lo sostuvo entre sus brazos, su rostro manchado de polvo y lágrimas. «Lo hiciste», susurró ella. «Nos diste libertad». Elías sonrió débilmente. «No, Nayara», respondió con voz quebrada. «Nos la dimos juntos». El precio de la paz había sido alto, pero en aquel valle, el sacrificio de Elías Carter se convirtió en leyenda. Una historia de redención, amor y valentía que desde entonces los ancianos contarían junto al fuego durante generaciones. El amanecer se levantó sobre un valle silencioso, teñido de rojo por el polvo y la sangre. La batalla había terminado, pero el viento todavía gemía entre las colinas, llevando consigo el eco de los disparos y los gritos. Elías Carter yacía sobre la tierra, herido pero vivo, con la cabeza apoyada en el regazo de Nayara. A su alrededor, los sobrevivientes de la tribu cuidaban a los heridos, recogían sus flechas y oraban por los caídos. La paz, esa que tanto habían buscado, había llegado, pero a un precio dolorosamente alto. Nayara sostenía la mano de Elías con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas y polvo. «No hables», susurró. «Has hecho demasiado». Elías sonrió con debilidad, intentando bromear. Y pensar que todo esto comenzó por 3 mujeres y $1. Nayara sonrió entre lágrimas, recordando aquel momento en Red Rock, cuando él gritó frente a los hombres del pueblo: «¡Alto! Voy a comprarlas». En ese instante, Elías había sellado su destino. Los días que siguieron fueron de silencio y sanación. Los cuerpos fueron enterrados en lo alto de una colina, con piedras marcando sus tumbas. Los apaches encendieron una hoguera para despedir a sus muertos, y Elías, aún débil, insistió en estar presente. A cada nombre pronunciado inclinó la cabeza en respeto. Cuando llegó el turno de los soldados enemigos, Elías pidió que también fueran mencionados. «El odio termina cuando elegimos no seguirlo», dijo con voz ronca. «Ningún hombre debería morir sin ser recordado». Aquellas palabras impactaron profundamente en los presentes.
El anciano de la tribu, Totsin, se levantó y colocó una mano sobre su hombro. Has peleado como un apache, Elias Carter, y has amado como uno también. Pasaron semanas. El viento del desierto trajo lluvias breves y el valle floreció con un verde inesperado. Elías se recuperó lentamente, ayudado por Suma y Tala, que le preparaban remedios y comida. Nayara, mientras tanto, comenzó a enseñar a los niños del campamento a leer con los pocos libros que Elías había salvado del rancho. La unión de sus mundos ya no era una promesa, sino una realidad tangible. Una tarde, Elías se acercó a Nayara mientras ella escribía en la arena. ¿Qué haces?, preguntó él. Estoy escribiendo tu nombre, respondió ella con una sonrisa, para que el viento lo lleve y el desierto no lo olvide. Elías se sentó junto a ella y tomó un puñado de arena entre sus manos. Entonces escribe también el tuyo, que si el mío queda, el tuyo debe quedarse junto al mío. Esa noche se celebró una ceremonia bajo las estrellas. El fuego iluminaba los rostros de los apaches y el de Elías, que ahora lucía un colgante de piedra verde que Nayara había hecho para él. Totsin levantó los brazos y habló en voz alta. Hoy declaramos que Elias Carter es uno de los nuestros, un hermano del viento y del fuego, un hombre que eligió la compasión cuando otros eligieron la guerra. La tribu entera coreó su nombre. Suma tocó un tambor suave. Tala danzó con flores en el cabello, y Nayara con los ojos brillantes caminó hasta él. Mi pueblo tiene un dicho, le dijo. El que comparte su destino, comparte su alma. Elías asintió. Entonces, Nayara, ya no soy solo un ranchero. Soy lo que tú has hecho de mí. El tiempo pasó y el valle prosperó. Viajeros que cruzaban las montañas contaban historias de un lugar donde vivían juntos apaches y un hombre blanco, donde los caballos corrían libres y los niños aprendían a leer junto al fuego. Nadie sabía exactamente quién había sido ese hombre, pero todos repetían su frase como una enseñanza ancestral. Sin ellas, estaría muerto. Años después, cuando el cuerpo de Elías descansaba bajo una vieja encina junto a Nayara, Suma y Tala cuidaron el valle como su hogar. El viento aún soplaba entre las colinas, llevando el eco de sus risas, de su lucha y de un amor que desafió a la muerte y al prejuicio. Y así, en el corazón del desierto, la historia de Elias Carter y las 3 mujeres apaches se convirtió en leyenda. Una historia que no hablaba solo de redención, sino del poder eterno de la gratitud, el sacrificio y el amor que nace donde menos se espera. El desierto lo recordaba, los hombres lo contaban, y el viento, hasta el día de hoy, sigue susurrando su nombre.